Bien, amados, ¿cómo están? Espero en el Señor que ustedes se encuentren muy bien, que hayan pasado una semana excelente en el Señor y quizás si alguno está pasando alguna prueba, alguna dificultad, conocemos a un Dios que todo lo puede y que para Él no hay nada difícil, nada es imposible para Dios. Hay que creerle a Él y a su palabra. Amén. Saludos a todos ustedes que se comunican, que se unen a esta enseñanza de todos los domingos. Me alegra que usted se interese por aprender la palabra del Señor. Me siento gozosa de que usted le preocupe aprender las cosas del Señor y que su alma esté alimentada de la palabra del Señor, hermanos, amigos, oyentes. La semana pasada nosotros nos quedamos en el versículo 17 del capítulo 19 del libro de Hechos. Y nosotros estábamos hablando de un trayecto que Pablo estaba haciendo. Es su tercer viaje misionero, recordemos. Y vemos que llegó a Éfeso, una ciudad completamente tenía relación con las tinieblas prácticamente. Se dice que alrededor de la diosa Diana tenía una inscripción con un conjuro. Y yo expliqué la semana pasada que un conjuro era una invocación de carácter mágico que se recita con el fin de lograr o conseguir alguna cosa. Entendemos que esto es una actitud de las tinieblas. Esto no se practica en el pueblo de Dios ni aquellos que quieren cambiar su vida. En este sector de Asia practicaban el ocultismo, la magia y todos los ritos satánicos. Ahora vemos que Dios capacitó y le dio autoridad al apóstol Pablo para ministrar bajo el poder de Dios, con señales especiales, con proezas. Era necesario que Dios Todopoderoso usaba a través de la vida de Pablo, y esto provocó el temor de la gente de Éfeso. Y también entendieron que todo esto que Pablo estaba predicando tenía toda la autoridad de Dios. Ellos pudieron identificar que las costumbres que ellos practicaban no tenían ninguna relación con lo que Pablo enseñaba y practicaba y predicaba. Y ellos entendiendo esto, entonces dice que cayó un temor en los corazones de estas personas, y todo ello provocó a que el nombre de Jesucristo sea glorificado, sea magnificado. Así es como dice el versículo 17. Pero entonces ahora vamos a comenzar la clase de esta mañana con el versículo 18 del capítulo 19. Dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, todo esto que la gente comenzó a ver, que llevando los pañuelos, los delantales de Pablo, aún los demonios sabían que eso había usado un hombre que tenía la presencia del Señor, y los demonios salían de las personas. En este versículo 18 encontramos que muchos de los que habían creído comenzaron a ver la diferencia. Y cuando ellos miraron la diferencia, llegaban confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto era realmente un paso muy importante para las personas que habían venido al Señor. Dice que muchos venían confesando y dando cuenta de sus hechos. En otras palabras, hermanos, amigos, oyentes, confesando, reconociendo,
¿Ve? Lo que habían hecho y que entendían que lo habían ofendido a Jesús. Estas personas entendieron lo mal que estaban haciendo y, óigalo, reconocieron en público. Esto es un tremendo ejemplo de humildad, hermanos, de humildad. La consagración a Dios nos enseña que nosotros tenemos, que muchos de nosotros tenemos que comenzar a aceptar y rechazar ciertas costumbres que nosotros habíamos practicado en el tiempo de atrás, antes de conocerle a Cristo, y hacerlo. Ahora, no le digo que lo haga en público como estas personas lo hicieron, pero sí tenemos que aprender a reconocer ciertas costumbres que practicábamos en el tiempo de antes, porque en realidad éramos ignorantes al conocimiento de la palabra. Y nosotros tenemos que aprender a cambiar, a reconocer, esto no le agrada a Dios. Esto que yo hacía antes no le agrada a Dios. Costumbres, yo entiendo también que esto es un proceso. Esto es un proceso para cada persona. Nosotros no podemos generalizar que así como Dios le cambió a usted instantáneamente, Dios va a actuar con las demás personas. Eso no es correcto. Cada persona tiene un proceso. Cada persona tiene una forma, una relación con Dios. Y le doy yo tantas gracias a Dios porque nuestra relación es unipersonal. Mi relación con Dios, Dios va a tratar conmigo en muy diferente manera a usted y a todos los que están escuchando. Dios conoce la capacidad, la forma, la forma como tratarnos. A muchos nos tratará de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a la fe, la forma que tengamos, pero a otros no, a otros quizás les trate con cariño, con una dulzura, con una nobleza y hasta con más paciencia. Pero eso es asunto de Dios, no de nosotros. Pero aquí vemos que esta gente reaccionó y vemos que también esto produjo un crecimiento espiritual. A ver, hermanos, amados oyentes, cuando nosotros reconocemos nuestra condición, venimos al Señor, pero estamos practicando ciertas cosas que sabemos y conocemos que pueden ser ofensivas a Dios. Pero seguimos haciéndolo. Eso produce un estancamiento espiritual, una relación con Dios estorbada. Pero si nosotros somos humildes, de un corazón sencillo, que realmente decimos, bueno, esto yo lo he estado practicando desde hace tiempos. Usted sabe lo que está practicando, usted sabe la costumbre que usted tiene. Mucha gente tiene ese mal hábito de la mentira y eso verdaderamente es catalogado como un punto para no poder entrar al reino de los cielos. La mentira es algo terrible, es una abominación terrible que está en el 99.9 de las personas. Óigalo. Nadie puede decirme a mí que usted no ha mentido. Y eso nosotros tenemos que vencerlo. Tenemos que vencerlo. Debemos de vencerlo porque eso impide el crecimiento en Dios. Nosotros queremos crecer espiritualmente, debemos de comenzar a analizar, hacer un inventario con nuestras formas de vida, con nuestras costumbres y dejar de practicarlo, porque sabemos que la palabra de Dios es la única que nos lleva a la presencia de Dios, nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Además, Dios sabe si usted es capacitado para dejar eso ya, para haberlo dejado desde hace mucho tiempo. Y quizás usted no lo tomó en cuenta, quizás usted no lo analizó, pero el día de hoy el Señor le está diciendo, pare ya. No sé lo que sea, usted lo sabe,
Pero esa es forma de vida que a veces nosotros tenemos, actitudes que tenemos. Hay algo que a mí siempre me ha molestado, que nosotros siempre decimos que esa persona va a decir, que esa persona va a hacer, y cuando esa persona ni siquiera piensa hacerlo ni decirlo, pero ya nosotros estamos ya diciendo, oh no, es que Julana es así, es que Julana dijo esto, es que ella es así. Y muchas veces esa persona ni siquiera va a actuar de esa manera, pero el diablo nos pone eso en nuestra cabeza y ya prejuzgamos a esa persona, y usted sabe que eso es pecado, ¿verdad? Porque estamos prejuzgando, estamos poniendo un testimonio en esa persona en error, en mal. Entonces vamos a poner atención a todas esas cosas. Ahora, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, no solamente las personas vinieron a la presencia del Señor y reconocieron sus costumbres, sus malos hábitos, sino que lo comenzaron a hacer de una manera visual. Oiga, muchos trajeron sus libros de brujería, eran de mucho valor. Se dice en la historia que estos libros de brujería eran los más altos precios que tenía. Entonces pagaban mucho dinero para conseguir, porque supuestamente estos libros contenían el poder, sí, podían contener el poder satánico. Y entonces por esa razón tenían un valor muy alto. Y reconozcamos y sabemos que todas las personas que practican la brujería, estos libros son satánicos. Bien, los trajeron y los quemaron delante de todos. Ellos no se abochornaron, hermanos, amigos. No tuvieron vergüenza de decir, yo practicaba esto, pero ahora Cristo me ha salvado y voy a desechar delante de ustedes como testimonio. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a decir nada, yo no voy a hablar nada, porque después me van a juzgar, me van a condenar. Hermanos, si usted lo hace para Dios, para el bien de su alma, ¿qué importa lo que la gente dice? Porque más debemos de preocuparnos lo que Dios dice de usted y de mí. El valor de estos libros vienen a ser 50,000 piezas de plata. Eso era más o menos como 50,000 días de salario. Oiga, tremendo. Y un valor incalculable, por lo menos, digamos así, unos $8,000, en más o menos calculando. Vemos cómo el pueblo reaccionó al mirar la diferencia de lo que era tener el poder de Dios. Porque Pablo no enseñó de que él tenía el poder de Dios. Pablo enseñó la palabra, el amor a Jesucristo. Pablo era cristocéntrico. Él enseñaba la muerte, la crucifixión, el sentido de a lo que Cristo vino. Pablo hablaba de Jesucristo. Pablo hablaba de la resurrección de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio que trae a la vida de las personas a los pies del Señor. El motivo por el cual Jesucristo subió a la cruz, derramó su sangre, pagó el precio de nuestros pecados, aunque no lo merecíamos. Y Pablo traía a las personas a ese enfrentamiento con sus vidas, y esto provocó para que la gente viniera y trajera lo que ellos practicaban. Quizás alguno de ustedes todavía sigue practicando, teniendo creencias en escapularios,
en la Virgencita de Agua Santa, o de cualquier agua, no sé, a cualquier virgencita, o quizás usted todavía cree hablaba el otro día con una persona que muchos tienen miedo de pasar por debajo de la escalera porque dicen que eso trae mala suerte. Eso también son parte de este libro de Éfeso, de este gente de Éfeso, ¿sabe? Muchos dicen, oh, si un gato negro te pasa, son 7 años de mala suerte. El que está en Cristo, hermanos, la mala suerte no está. Son muchas veces consecuencias de nuestras malas decisiones. Y eso es lo que pasa, no es mala suerte. Dios bendice a su pueblo, pero a veces tomamos decisiones erróneas, y eso hace que recibamos consecuencias. Una persona que ha bebido alcohol durante 30 años viene a Cristo. Cristo le limpia sus venas, su sangre, pero ya ha dañado el hígado, ya ha dañado sus riñones, ya el alcohol ha matado las células de su cerebro. Entonces, esas son las consecuencias. Dice, pero no, ¿por qué Cristo? Yo vine a Cristo, pero ahora estoy enfermo del hígado. Es que usted bebió 30 años alcohol, o usted tomó droga, y eso trae consecuencias. Ahora, lo que tenemos que pedir a Dios es que nos ayude a pasar las consecuencias. Dios en su misericordia, a veces yo he visto personas que ha quitado las consecuencias, que ha limpiado las consecuencias, que ha honrado a esa persona la fe que está viviendo y se ha glorificado, hermanos. Pero aquí tenemos una enseñanza de una humildad de un pueblo que verdaderamente vino a los pies del Señor con un corazón grande, con un corazón humillado, y no se abochornaron de traer los libros y ponerlos en la plaza. No sintieron vergüenza de decir, oh, me van a juzgar porque yo hacía esto. No, ellos lo hicieron porque reconocieron en sus corazones que estaban mal. Y eso se llama humildad, hermanos. El que no quiere reconocer sus errores es un orgulloso. Simplemente es un orgulloso. Y el orgulloso no está de acuerdo a lo que Dios quiere, hermanos. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 20? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando estas personas tomaron esa actitud, mucha gente vinieron a los pies de Cristo. Imagínese que usted tenga un vecino que practica brujería, que lee la mano, que tiene su centro ahí, que para y llama a la gente para leerle la mano, y de momento conoce a Cristo y quita todo eso y limpia y cambia de color y pone un nuevo negocio, qué sé yo, de vender frutas, cambia completamente. Usted se va a sorprender. La gente va a sorprenderse, pero ¿qué le pasó? Ya no está haciendo, ya no está como adivina, leyendo la mano, ya no está sentada en la silla esperando que la gente venga a decirle el futuro. Ahora veo otro negocio y es la misma gente. Eso trae la atención de la gente. Y eso fue lo que provocó aquí el cambio y el crecimiento del Evangelio. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros esto? Que esto fue el gran resultado. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios, pero es a través de testimonio vivido, hermanos. Hay a veces que hablamos 1 hora y media de la palabra y reciba y sea obediente, pero con el testimonio nosotros borramos todo. Es mejor que usted enseñe con su testimonio, que las palabras van a ser bien pocas. No hay nada mejor que cuando usted tenga que tomar una decisión firme de decir que usted es cristiana, usted lo tome. De decir que usted es cristiano, usted lo tome. Que no lo diga, sino que usted tome la decisión y la gente se dé cuenta y diga, hay algo diferente.
Pero que usted diga que es un cristiano y después cuando está con una persona que no conoce a Cristo y usted actúe como esa persona que no conoce a Cristo y luego diga, pero yo no sabía que tú eres cristiano. ¿Cómo va a alcanzar esa vida? Aquí vemos una actitud no solamente de humildad, sino una actitud de obediencia. Y eso hizo que crezca el Evangelio, que muchos vengan a Cristo y que crean en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo 21 y el versículo 22? Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Vemos la determinación de Pablo. Ya había pasado alrededor de 3 años en Éfeso. Y él miró que la iglesia estaba ya fortalecida. Había gente, formó líderes, como siempre enfatizo en estas clases. Es muy importante aprender a formar líderes. Vemos cómo Pablo encomendaba trabajos. Él no se enfocaba solamente en que él tenía que hacer todo. Y es muy importante enseñar a los que están a su alrededor a aprender a ser líderes. Un buen liderazgo crea una buena administración. Y como padres, como pastores, como maestros, como líderes, debemos de aprender a formar buenos líderes de fe. Si usted es una persona que todo el tiempo habla negativamente de las situaciones, va a tener un liderazgo negativo. Gente que le va a seguir a usted en una forma con miedo, van a ser personas con falta de fe. Si usted pone todo miedo, todo temor, todo que asusta y que va en una nerviosidad, así va a ser todas las personas que le siguen. Y yo no estoy hablando de que usted finja lo que no es, no. Yo le estoy hablando que usted se encomiende a Dios y que le diga, Padre, enséñame a formar un buen liderazgo. Enséñame que yo pueda impartir fe, que yo pueda impartir confianza, que yo pueda impartir esperanza, que esa gente cuando vayan a otro sitio también hablen lo mismo. Es muy importante, hermanos, aprender a enseñar un buen liderazgo. Vemos que Pablo estuvo allí en Éfeso durante 3 años y propuso en su corazón ir a Jerusalén, Macedonia y Acaya. Dice, me será necesario ir también a Roma. Pablo comisiona a Macedonia a 2 hermanos, hombres de Dios que ayudaban a Pablo. Aquí aprendemos el liderazgo. Pablo tiene confianza en las personas de mandar, no porque sean perfectas, sino porque Pablo conoce el poder de Dios que puede obrar en esas personas. Pero hay muchos liderazgos que esperan que las personas sean perfectas para que poder tomarles en cuenta. Y eso no está correcto. Ahora, no le estoy diciendo que si están en pecado, están en desobediencia, usted los ponga como líderes, no. Simplemente estoy hablando de personas que están trabajando con usted, que saben que usted puede confiar en esas personas por su dedicación, aunque son imperfectas,
Pero usted conoce el poder de Dios y usted los envía confiando en Dios, hermanos. Vamos a leer el versículo 23. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. En aquel tiempo las iglesias no tenían nombres, recordemos, ni denominaciones. Por primera vez fueron llamados cristianos en Antioquía. Recordemos esto, hermanos. No tenían nombres, no era Iglesia Alfa y Omega, la primera iglesia de resurrección. No había nombres, no había en ese momento. Tampoco había denominaciones, que yo soy de las asambleas, que yo soy de la Iglesia de Dios. No, era una sola. Ahora, por primera vez, recordemos que fueron llamados cristianos en Antioquía y anteriormente se les conocía como los del camino. Y eso nosotros entendemos y tenemos una cita bíblica que dice Juan 14:6, que yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por esa razón eran llamados los del camino. Ahora bien, para poder entender este versículo, vamos a comenzar a leer el 24 y el 25. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata temblecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, y a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Se levantó este alboroto del versículo 23, porque este hombre llamado Demetrio daba mucha ganancia de esto que él hacía. Él hacía, no sé si usted ha visto, en mi tiempo yo sí iba a las iglesias en mi país, iglesias católicas, y al frente de cada iglesia siempre habían imágenes en miniatura de lo que estaba dentro de las iglesias grandes, tradicionales. Y también hacían la iglesita, todo, y venden todavía hasta el día de hoy. Hacen medallas, hacen todo eso. Entonces este hombre tenía ese tipo de negocio, este llamado Demetrio. Ahora, este hombre sacaba mucha inversión de lo que hacía. Él hacía miniaturas del templo y del templo de la diosa Diana. Recordemos hace unos versículos atrás, la diosa Diana era la más adorada en esta ciudad. Era la venerada. Incluso ese conjuro que tenía al frente de la imagen de esta mujer o de esta diosa, decía como un tipo de maldición, que la gente que quería hacerle daño a alguien iba y lo pronunciaban, y eso era lo que querían que le suceda a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre tenía ese tipo de negocio. Entonces, al ver que la gente quemaron los libros, se retractaron de su vida, de sus costumbres, y comenzaron a seguir a Jesucristo, aquel Jesucristo que predicaba Pablo. Entonces este hombre dijo: no, aquí estamos perdiendo, nuestro negocio ha bajado, estamos perdiendo mucho dinero. Y entonces comenzó a llamar la atención de los otros que también estaban ahí y comenzó a alborotar a la gente. Hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces el dinero destruye vidas. El dinero separa familias. El dinero separa muchas cosas, hermanos. El poder, el dinero. Vemos que este hombre reunió mucha gente que hacía el mismo trabajo. Y les dijo: si yo no produzco y gano, ustedes tampoco. Este hombre usó palabras manipuladoras. Nosotros tenemos que aprender de que el enemigo nunca se va a quedar quieto.
siempre va a tomar un instrumento disponible para causar una desorientación. Aquí, hasta el versículo 22, vemos que todo estaba bien. Había un crecimiento de la palabra, la gente reconoció su condición, quemaron los libros, aceptaron a Jesucristo y comenzó el evangelio a seguir. Pero esto provocó una pérdida de dinero en estos hombres que practicaban este tipo de trabajo. Y vemos cómo él, con la astucia del enemigo, comienza a manipular a los demás personas que quizás tenían negocios más pequeños, porque este dice que producía grandes cantidades de dinero. Y este tranquilamente le dijo, si yo estoy perdiendo dinero, si yo no gano suficiente dinero, ustedes tampoco lo van a hacer. Esto provocó una revuelta, esto provocó un disturbio, como lo dice el versículo 23, hermanos. Y vamos a quedarnos aquí, me encantaría seguir, hermanos, esto es muy, muy fascinante estudiar todo esto y que actualmente también se practica, se está viviendo, pero es bueno que nosotros recordemos lo que la palabra del Señor nos enseña y ayudemos a las demás personas. Mis amados hermanos, gracias una vez más, muy agradecida del Señor por tenerles a ustedes conectados de la palabra. Espero que siga interesándose por la palabra del Señor y podamos seguir aprendiendo grandes misterios que la palabra de Dios nos dice. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te doy. Gracias te doy por estas lindas enseñanzas que tú dejaste para que nosotros aprendiéramos, que tú marcas, Señor, con tu palabra nuestras vidas y nos enseñas el mejor camino que es seguirte a través de la obediencia a tu palabra. Te pido que tú bendigas a todas aquellas personas que se unen a este estudio, que ponen su lugar, su sitio, que separan su tiempo para estudiar, para tomar notas. Señor, bendíceles. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, prospéralos, guárdalos, que la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario los cubra, los guarde, Señor. Que puedan tener una experiencia personal contigo y cada vez que entren a estudiar tu palabra. Que aprendan, Señor, el deseo de tu corazón, de que aprendamos que esta palabra es nuestra luz. Dios mío, gracias, gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un honor y un placer estar con ustedes. Gracias. Amén.